La especulación y los altos precios hacen que cada vez resulte más difícil acceder a una vivienda digna. Vivimos en espacios individualizados, aislados de los demás. A su vez, el consumo energético del sector inmobiliario es de los más elevados y es imprescindible reducirlo. ¿Es posible vivir de una manera más colectiva y sostenible? No es mala idea. Entre Patios es un modelo de vivienda que trata de construir otro tipo de relaciones con el medio ambiente, trata de construir otro tipo de relaciones entre las personas y además construir otra relación con la economía. Esto es una iniciativa privada desde lo común. Nos hemos juntado una serie de familias, 17 familias, hemos puesto una cuota inicial para comprar el terreno y luego nos hemos financiado con banca ética. A la hora de abordar el diseño del edificio de Entre Patios de las Carolinas, uno de los grandes objetivos era reducir muchísimo el impacto de construcción y de uso del edificio a nivel ecológico. Entonces, en la capa exterior se ha resuelto aumentando muchísimo el aislamiento para conseguir que los consumos sean muy pequeños. Por eso hemos conseguido, se ha calculado que más o menos el consumo anual entre calefacción y refrigeración puede ser de 100-125 euros por vivienda, incluso hay un tercio de las viviendas que no necesitan calefacción. Eso comparado con una vivienda estándar es una reducción brutal y permite reducir más o menos un 50% el impacto general del edificio durante estos 50 años. Bueno, este edificio lo que trata también es de construir comunidad. Es muy importante la relación entre los espacios privados, los espacios comunes e incluso la relación con lo público, la relación con la ciudad. Concretamente este edificio tiene dos espacios importantes desde lo común, un espacio multiusos que va a funcionar como comedor, cocina, espacio de trabajo por la mañana, espacio para niños y con toda una terraza asociada. Y luego hay otro espacio que es un espacio de grupo de consumo que va a estar más relacionado también con lo público. Obviamente es un espacio para tener alimentos de productor a consumidor directamente, alimentos ecológicos, pero que también puede dar un servicio al barrio, ¿no? Esta triple relación entre el yo, el nosotras y el todos que hablamos en los edificios sociales es muy importante, ¿no? Los edificios tienen que construir ciudad, tienen que construir comunidad y tienen que permitir que cada uno esté en su casa y tenga su espacio privado. Sí, aquí falta la pared un poco, ¿no? Que va a separar. Para pensar y diseñar el edificio lo que hemos hecho ha sido hacerlo desde el usuario final, desde el vecino o la vecina que van a vivir aquí. Bueno, pues aquí tendremos las habitaciones. Sí. Y bueno, pues por aquí dormiremos nosotros. Aquí Habría como tres cosas que son las que nos llamaron a participar en un proyecto así. Una era la de vivir en comunidad, vivir con tu gente, con tus amigos y no solo, con gente diversa y construir una comunidad. Otra sería vivir en un edificio lo más ecológico posible, en una ciudad deshumanizada, con el aire contaminado, lleno de coches y donde todo es muy difícil. Vivir en un edificio donde la alimentación, los materiales, la energía, todo esté conectado, digamos, con una visión ecologista de la sociedad. Y la tercera sería disputar, en la medida de lo posible, al mercado inmobiliario la cuestión de la propiedad privada. Por eso el derecho de uso, que es algo que a mucha gente le tira para atrás cuando hablamos de proyectos así, es un pilar central de una cooperativa como Entre Patios. Pero también porque estamos muy convencidas ideológicamente de que para construir una sociedad distinta es importante aprender formas de vida que sean comunes y con las que compartir no solamente la reunión del lunes por la noche, del colectivo que sea, sino compartir el día a día. Y esa construcción de vidas en común pensamos que es algo profundamente transformador.
¿Una solo? Sí, bueno, es un Vas un par de días. Es que hasta el... Dale, Ojo, está. llévate. Así. Venga, chao. Chao. Tenemos una serie de cosas que están como organizadas, ¿no? Las asambleas, los grupos de trabajo, las comisiones, y sí que no es que todo sea espontáneo ni mucho menos, como que hay muchas cosas que sí tenemos organizadas, pero hay otras que son pues la vida misma. Salirte a tomar una cerveza y en la corrala con alguien, pues eso, pedir unas patatas, te ha sobrado X cosa, no te falta una herramienta o lo que sea, ¿no? Aquí estamos dándole a la mandanga. Tenemos eso, con 3 lavadoras nos vale para todo el edificio, pero tenemos 4 ahora porque nos han regalado otra, pero bueno, con 3 lavadoras para 17 casas que somos, va más que de sobra. No hay prácticamente nunca ningún momento que quieras poner la lavadora y que no puedas. Tenemos un calendario online compartido para ir poniendo los turnos y con eso nos organizamos perfectamente. Pues la verdad que el proyecto es un privilegio. Vivir aquí es un privilegio en muchos sentidos. Es un privilegio sobre todo por las interacciones sociales, por estar viviendo en un sitio que no es en propiedad privada y eso nos permite como ideológicamente saber que se puede construir y vivir en la ciudad sin que esto sea nuestro, sino que es un bien de toda la comunidad y que disfrutaremos durante el tiempo que sea. Y bueno, y saber que también es posible vivir en la ciudad con unos criterios ambientales mucho más sostenibles y tan necesarios ahora. Sí, la compró. esta prima de Diana, bueno, que es amiga de Águeda, que se la debió sacar este lleve. ¿Vuelves a poner? Fuerza con los trabajadores, ahí se baja de su nube. Porque toca este viernes. Este viernes tendría que tenemos que llevar. ¿Tienes ahí? Vale, 250. Creo que es importante apostar por lo colectivo, por cambiar las estructuras y la cultura que tenemos, ¿no? Pasar, o de la que venimos por lo menos, ¿no? Pasar de una cultura competitiva a una cultura colaborativa, ¿no? Y se puede hacer colaborando y se puede... Y entiendo que todos los procesos se integran cuando los vives, entonces de qué manera más óptima puedes, no lo sé, igual las hay, pero para mí la óptima a día de hoy está siendo vivir en comunidad para poder exponerme y vivenciar y que mis células vivencien todos los días lo que supone colaborar y a los retos que me enfrento cuando quiero colaborar y me surgen las estructuras antiguas de alguna manera, ¿no? Lourdes, mira lo que hemos cogido en la huerta para la comida de hoy. Ay, qué bien, perejil. Sí, perejil para el arroz. Tomatitos amarillos. Jo, qué bien. O sea, que la cocina se refleja mucho, ¿no? En qué momento está el proyecto también. Por eso, por el orden, por cómo se hacen las comidas, qué se ofrece. O sea, yo creo que si hay un contento general, luego a la hora de ofrecer la comida esto también se nota.
pues han salido diferentes temas durante todo el recorrido de Arterra, ¿no? Pues desde pues, los temas que nos pueden salir en la vida diaria también, desde el género hasta el acompañamiento de los chiquis, hasta las diversidades de alimentación, hasta las diversidades en torno a pues al formato de cómo nos socializamos y de cómo festejamos, ¿no? Pero ahí está, y ahí está para mí la gran magia de este lugar, que es la diversidad que tenemos, ¿no? A las 6 para ir al huerto. El proyecto contribuye también a Arterra desde el punto de vista de un oficio que se hace aquí. En Arterra se hacen muchas cosas y una más que aporta es la cerveza. Tan importante como los sueños, como las acciones, como la visión, hay una parte muy humana que es la celebración y entonces el rol de Panoramix ahí entra en acción pues aportando sus brebajes. Y aquí en Arterra a mí me toca un poco esa parte y es un rol bonito de adoptar también. 10 y 7 minutos. Sí, dentro de los procesos colectivos creo que es importante que coloquemos herramientas, ¿no? Y en este caso en Arterra yo llegué sin saberlo, pero me encontré con la facilitación, con la sociocracia, ¿no? Y lo que me ha valido es para entender realmente lo que sucede en todos estos procesos colectivos y poder liberar todo lo que yo pensaba que podía ser o todo lo que estaba viviendo, ¿no? La facilitación nos da herramientas para poder caminar ahí y poder seguir investigando en este plano más social. Que tenía la duda de la información de qué otra gente o qué otras alternativas aparecen en el documental. Por aquí en Euskal Herria sé que estarán también con la gente de Goiener. Y luego, bueno, pues siendo de la red de transición, me imagino que sí que varios proyectos que hay de proyectos de ciudades en transición estarán representados. No tenemos más dudas entonces, empezamos con ronda de reacciones. A mí lo que sea difundir Arterra en espacios que vayan en torno a la visión y con diferentes proyectos y diferentes modelos, me cuadra. ¿Hay objeciones? No objeciones. No tengo objeción. ¿Sin objeción? Sin objeción. Sin objeción. La sociocracia es un modelo que llega del mundo de la empresa y que llega también con esa aspiración de compartir el poder. Trata en ese compartir el poder de crear un equilibrio entre la capacidad de ejecución y de toma de decisiones de una organización y, por lo tanto, de atender a los resultados, pero también de dejar espacio para el cuidado de las personas y, de alguna manera, el cuidado del nosotras, ¿no? Entonces, socialmente, las ecoaldeas también estamos en ese marco entre el equilibrio entre el yo y el nosotras, entre lo personal y lo colectivo, y la sociocracia aporta estructuras que de alguna forma facilitan que esto se exprese de una forma concreta, ¿no? Las reglas que tiene la sociocracia, que son el círculo como espacio del poder, el consentimiento como modo de toma de decisiones, la creación de dobles enlaces para poder intercomunicar entre los círculos y la última, que son las elecciones sin candidatos. Gen Europa, o la Red Europea de Ecoaldeas, es una red de ecoaldeas, como dice el nombre mismo, y une diferentes personas, comunidades intencionales que deciden de vivir juntas en respeto de valores como el valor de la tierra, la ecología, una socialización diferente, una toma de decisiones que sea inclusiva y horizontal, pero también las dificultades que vives cuando tú eliges de vivir en una comunidad con otras personas, de tomar decisiones juntos, cuando en tu vida cosas pueden cambiar, cuando el sistema afuera cambia y pone una presión diferente en tu grupo también, ¿no? Entonces, el compartir es lo que hace esta red especial. Y en este mundo como de cambio, en este mundo donde todo parece difícil, donde no sabemos dónde vamos, yo creo que la única manera para ir fluyendo
con lo que hay, es de ir juntos, de ir mano en la mano y realmente sostenernos cuando en los momentos difíciles, a gozar de los momentos placenteros que encontramos. Y si lo haces juntos, te pesa menos. Y la vida, ¿no? La puedes coger con un poco más de ligereza y una sonrisa. No sé, esto es lo que yo creo que es la parte especial que a mí me gusta de la Ecoaldea, que a mí me gustaría comunicar al mundo en las ciudades también, ¿no? Es compartir una sonrisa.